Amén, amén. Muchas gracias. La verdad, para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes. Y bueno, más este tema que realmente es complicado. La comunicación es un asunto complicado. Ese video que acabamos de ver, realmente es especial. Ahí nos muestra dos clases de comunicación. La que es agresiva y la que es asertiva. Vemos cómo no resuelven el problema cuando son agresivos, pero cuando somos asertivos sí podemos resolver. Bueno, basándome en las preguntas que algunas de ustedes hicieron, entonces yo hice como no respondiendo cada una de las preguntas, sino haciendo más un resumen basado en la enseñanza o en la vez pasada que hablamos sobre la comunicación asertiva, tratando de contestar todas las preguntas que ustedes hicieron. Entre eso, pues empezaron preguntando qué es la asertividad y cómo podemos comunicarnos de mejor forma. Y bueno, empezamos diciendo que la manera en que nos comunicamos con los demás puede ser realmente una fuente de conflicto. También puede causarnos estrés la forma como nos comunicamos. Es por eso que la práctica intencional de la asertividad, cuando somos intencionales en esto, puede reducir o eliminar el conflicto en nuestra vida relacional. Entonces, ¿cómo nos comunicamos los seres humanos? Yo voy a tratar, no soy muy buena en esto, porque quiero mostrarles una imagen. Voy a intentarlo. Creo que lo voy a lograr. ¿Están viendo la imagen? No, ay, ya, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, señora. ok. Aquí vamos a ver las tres formas como nosotros nos comunicamos. La primera que vemos ahí es la pasividad. Y la tercera, la agresividad, y la que está en el centro es la asertividad. ¿Sí? Vemos que la pasividad dice descuido de límites propios, disfuncional. Y es disfuncional, ¿por qué? Porque no funciona de la manera como corresponde, no cumple su fin de una manera adecuada. Y esa pasividad conlleva a la falta de acción, a no poner límites. Vemos que dice descuido de los límites propios. Una persona así no pone límites y a que las opiniones de los demás, los deseos de los demás prevalezcan sobre los propios por temor a no ser aceptada y a no creer realmente en los derechos que todos tenemos. Las consecuencias que tiene esta opción de la pasividad es la sumisión ante los deseos de otras personas y el sentimiento de frustración por no lograr los objetivos propios. La pasividad impide que el grado de confianza en una relación avance porque la persona no se da a conocer. Realmente es casi que como si es una máscara. Contiene las opiniones, los deseos, las intenciones y la postura personal y puede evitar problemas con los demás, pero acaba convirtiendo a quien así se comporta en una persona desconocida, una persona frustrada, una persona llena de resentimiento. Estas personas, las personas pasivas, presentan emociones como sentimientos, se sienten inútiles, tienen baja autoestima, eh, pues tienen frustraciones, manejan unas ansiedades altísimas, tienen sentimientos de culpa. Las personas pasivas expresan sus opiniones de manera insegura
si es que las expresan, porque realmente muy difícil, es muy difícil que una persona pasiva exprese sus opiniones. Se les dificulta rechazar las peticiones, por lo que terminan haciendo las cosas que no quieren, que no son de su agrado, pero terminan haciéndolas. Y siempre, siempre buscan dar explicaciones, van de acuerdo con todo lo que dicen los demás y todo lo que se espera de ellos. Siempre están como dispuestos a hacer lo que las otras personas les dicen. Y todas estas cosas las hacen bajo ese sentimiento de culpa, como si no lo hacen se sienten mal con ellos mismos. Y quiero aquí darles unos ejemplos bíblicos de la pasividad. Y cuando miramos en Éxodo 32, no lo voy a leer, pero para que usted anote y lea ahí habla de Aarón y el becerro de oro. Aarón, aquel hombre que estuvo al lado de Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, aquel que por medio de una vara realizó muchos milagros de parte de Dios y que pudo visualizar la grandeza y las maravillas de Dios en un momento en que debía estar firme y guiar al pueblo de Israel cuando ellos tenían miedo, se dejó llevar por las demás personas y les hizo un becerro de oro, que fue lo que ellos pidieron. Así el pueblo entonces se aparta de Dios y vienen las consecuencias de ese acto, muerte y destrucción. Porque Aarón respondió de manera pasiva, aceptando lo que le dijeron y dejándose llevar por el pueblo, aún sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Otro ejemplo de pasividad lo vemos en Elí con sus hijos. También nunca les decía nada. Ellos pecaban, ustedes han leído la historia. Hacían cosas que eran que eran abominables. Otro ejemplo es la parábola de los talentos, que la pueden leer en Mateo 25, del 14 al 30. Aquí, más que un estilo de comunicación de pasividad, se refiere a la pasividad de que la persona no obra o no hace lo que tiene que hacer. Uno de los siervos al cual se le dio un talento tuvo miedo y lo escondió. Generalmente, en las personas pasivas siempre andan con temor a lo que digan los demás. Tienen un miedo profundo, no sobresalen, no participan, son callados y prefieren no tener ninguna responsabilidad por miedo a fracasar y a ser señalados. Lo cierto es que al final de esta historia, de la parábola de los talentos, al final vemos que esta persona termina siendo acusada y es lanzada afuera a las tinieblas. Ahora veamos la conducta agresiva. Aquí dice en la imagen que tenemos, dice, descuido de límites ajenos, desadaptativos. Ese estilo es completamente contrario, opuesto al pasivo. Defienden sus derechos y la expresión de sus pensamientos y de sus sentimientos de una manera inapropiada, donde se puede afectar los derechos de la otra persona, porque realmente ellos vulneran los límites de los demás. No saben, no respetan los límites de los demás, pasan por encima de ellos. La conducta agresiva puede ser verbal o no verbal. Las verbales son como insultos, amenazas, comentarios desagradables, gritos. Las no verbales pueden ser gestos que a veces una mirada dice más que 1000 palabras. Estas personas son hábiles con su mirada, siempre están a la defensiva y no les importan los sentimientos de los demás. Sienten que su comportamiento es justificado, pues ellos están
piensan que están siendo sinceros con lo que dicen y no les importa que las hiere y acaban resentidas, porque el objetivo principal del agresor es ejercer dominio y poder sobre las otras personas. Pero también en ellos surgen sentimientos de culpa que no les dejan vivir en paz. Los agresores, las personas violentas, las personas agresivas, a ellos les surgen sentimientos que no los dejan vivir en paz. Y quiero darles 3 citas bíblicas que hablan de la agresividad. Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Proverbios 15:1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Proverbios 16:32 dice, es mejor ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Un ejemplo también de actuar airado lo podemos ver en Juan 8:10, donde Pedro reacciona cuando están arrestando a Jesús y le quita una oreja al siervo de uno de los sacerdotes, ¿sí? Pero Jesús no aprueba esta acción. Y siguiente, la asertividad, la conducta asertiva. Dice, les pido perdón por ese ajeno con G, porque la verdad me hicieron eso y no pude corregirlo. La asertividad dice respetos por los límites propios y ajenos, funcional y adaptativo. La conducta asertiva, expresión directa de los sentimientos, pensamientos, deseos y opiniones sin ser amenazante con los demás ni violar sus derechos. Estamos hablando ya de la asertividad. ¿Qué significa la asertividad? Implica respeto hacia uno mismo y hacia los demás. La conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las dos partes, pero su objetivo real es el aumento de las consecuencias favorables y la minimización de las que son desfavorables. Este estilo es el ideal. Realmente este estilo mantiene el equilibrio entre nuestros derechos y las necesidades con los deberes y los derechos de los demás. Esta habilidad permite que nos expresemos sin perjudicar a los demás, que podamos hablar con libertad. Y esto no pretende que obtengamos siempre lo que queramos, sino que permite que haya una comunicación eficaz donde hay respeto de lado y lado, donde no solo respetamos a la otra persona, nos respetamos y también nos hacemos respetar. Podemos decir que el alma de la asertividad es la empatía. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia sobre la asertividad es Jesús. Cuando los fariseos llegaban y lo afrontaban o lo amenazaban con trampas, colocándole de alguna forma contra la espada y la pared, Jesús respondía de tal forma que los dejaba sin palabras. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús sobre el pago de impuestos, él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en Mateo 22. Otro ejemplo que encontramos cuando arrestaron a Jesús, un soldado lo abofetea. A lo que Jesús le responde,
Esto está en Juan 18:23. Si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Realmente es una respuesta muy asertiva. Pudo haber sido también agresivo, pero él contesta de una forma muy asertiva. A los fariseos les habló confrontándolos con su doble moral y confrontándolos por su hipocresía, con el objetivo de que ellos entendieran que estaban haciendo mal. Ese era el objetivo que tenía Jesús. Pues la condición en que se encontraban ellos ameritaba que Jesús los confrontara de esa forma. Y así, cada situación que se presentaba a Jesús actuaba de manera asertiva y de manera sabia. A Jesús en muchas ocasiones lo quisieron manipular. Le ponían trampas para ver si caía, pero no lo lograron. No lo lograron porque él siempre contestaba de la manera correcta, porque él siempre contestaba de una manera directa. No se airaba, sino que contestaba con la verdad. Entonces no podían refutarle nada. Hasta aquí hemos visto las tres formas como nos comunicamos los seres humanos. Comportamiento pasivo, todo bien, nunca dice nada, aunque por dentro se esté muriendo de la rabia, porque eso pasa. Se lastima a sí mismo para evitar lastimar a los demás. El comportamiento agresivo explota, grita, maltrata, no respeta los límites ajenos y lastima a los otros para evitar ser lastimado. No, mamá. El comportamiento asertivo expresa sentimientos, deseos, pensamientos y opiniones sin ser amenazante ni violar los derechos de los demás. Trata de no lastimar a nadie, incluido él mismo. Entonces yo quiero que para ver si entendimos hagamos un ejercicio. Yo voy a leer algo y después quiero que pongan mucha atención a lo que voy a leer. Es algo muy cortico. Pero después yo voy a preguntarle a cada una cuál respuesta sería. Entonces voy a leer. Dice, tu esposo acaba de llegar tarde a recogerte para una comida que tenían planeada. No te ha llamado a avisarte que se retrasaría. Tú estás muy enojada por la tardanza. Y entonces, bueno, vamos a ver. Yuri, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Sí, sí, Ah, es señora. que son dos Yuris. Ok, Yuri Andrea. Sí, señora, dime. Yuri Andrea, ¿cómo respondería una persona con conducta pasiva? Una persona con conducta pasiva, yo creo que si él quedó de recogerme y si yo soy pasiva, pues creería que soportaría y no me importaría que él pasara por encima del compromiso que teníamos. Ok, ok. Eh, María Clara Prada, ¿estás ahí? Bueno. Sí, señora. Bueno, ¿cómo respondería cómo sería una respuesta de conducta? Lo recibiría bien, sufriría, pero no le diría nada. Ok, ok. Bueno, ahora, Rosita. Rosita, ¿estás ahí? Bueno, vamos a ver. Entonces, Miriam Rubio. Sí, señora. Miriam, ¿cómo respondería una persona con conducta agresiva? No, furiosa. Hasta cancelaría pues el compromiso porque llegas tarde. No, no, no. O sea, no es nada
como entendible que la persona haya tenido algún inconveniente, salió tarde de su trabajo, no pudo, fue imposible, un trancón, se le varó el carro, bueno, pasan mil cosas. Yo pienso que siempre uno debe preguntar primero qué pasó, ¿no? Porque Ok, llegó tarde. ok, gracias. Rosita, Rosita. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a ver cómo respondería una persona con conducta asertiva. Vamos a ver, eh, Catalina. Bueno, creo que todas están allá. Catalina, Creo no que te me tocó la oigo, más difícil porque es lo que... ¿Ahí me escuchas? te oigo perfecto, sí. Ujú. Creo que me tocó la más difícil porque es lo que menos sabemos hacer, ¿no? O bueno, en mi caso. Pero bueno, yo creo que sería como precisamente decía ahorita, ay, no, no recuerdo quién estaba hablando, de primero pues preguntar qué fue lo que sucedió, escuchar como los argumentos de la situación y sin embargo, pues digamos que seguramente uno se enoja porque pues está esperando una llamada, está esperando poder llegar al compromiso a tiempo y la idea sería manifestar su enojo, saberlo manifestar, luego de preguntar, decir, bueno, que había un acuerdo, teníamos que llegar hasta ahora, tú llegas tarde, no te comunicas, no sé, me molesta que no te hayas comunicado, pero pues obviamente mediar y pues al final llegar al compromiso y no tener como una mala actitud ni pues al final tener una mala pues comida en el compromiso. Ok, ok, ok. Sí, realmente dices, nos cuesta ser asertivos, ¿sí? Puede ser una respuesta, he estado esperando durante horas, me hubiera gustado que me hubieras avisado que llegabas tarde, ¿sí? O, por ejemplo, la agresiva podría decir, me da rabia que me recojas tarde sin avisarme. No sé quiénes se identifican aquí. Es la última vez que permito que esto pase, porque realmente la rabia nos hace actuar mal. Entonces vemos que la asertividad es una habilidad que consiste en establecer las condiciones que permitan conseguir cada uno de estos cuatro beneficios. Primero, eficacia. Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera en una conversación. No sentirse incómodo al hacerlo, no sentirnos incómodos cuando estamos hablando, cuando estamos confrontando a otra persona. Ocasionar las mínimas consecuencias negativas, tanto para uno como para la otra persona, sobre todo cuando se manifiestan conflictos donde hay intereses. Y establecer relaciones afectivas y efectivas con los demás. La asertividad encierra todos estos elementos que nos llevan a expresar nuestros sentimientos y deseos, tanto buenos como malos, ¿sí? Aprender a expresarlos de una forma eficaz, sin dejar de reconocer los de los demás, porque en una discusión, en una conversación, no solo vale lo que nosotros sentimos, también vale lo que la otra persona siente. Y esto lo podemos aplicar a todo tipo de relaciones, al esposo, con el esposo, con los hijos, con los padres, cuando los padres están separados, con los hermanos, porque las buenas relaciones se construyen con una buena comunicación. Y aunque hay personas que no saben escuchar, podemos entablar una buena comunicación con ellos, siendo nosotros amables, comprensivas, entendiendo la situación de la otra persona y haciendo que la persona se sienta bien con ella misma. Porque muchas veces una persona que no sabe escuchar ni siquiera se siente bien con ella misma. Entonces, quiero darles algunos pasos para ser asertivos, para empezar a trabajar en nosotras esa habilidad.
Primero, reconocer cada una de nosotras el estilo de conducta y comunicación que tenemos. Ser muy honestas con nosotras mismas para poder entonces empezar a trabajar en esas situaciones que identificas y en las que no eres asertiva. En momentos de comunicarnos con los demás, debemos utilizar estos elementos. Primero, describir los hechos de forma objetiva y precisa, sin emitir juicios hacia la otra persona. ¿Sí? No digamos, usted es un irresponsable, usted es un mentiroso, usted no sirve para nada, usted es insensible. No. Digamos, por ejemplo, si es a un hijo, durante los últimos días he observado que no haces los deberes escolares, por ejemplo, una forma de hablar. Segundo, podemos expresar nuestros sentimientos, ser vulnerables, poder decir estoy triste, estoy decepcionada, me siento sola, estoy cansada, estoy molesta, estoy frustrada. Estamos siendo vulnerables, estamos mostrando que tenemos sentimientos, que nos duele. Tercero, hablar de forma eficaz y concreta con la conducta que se quiere obtener. Por ejemplo, si vas a hablar con tu esposo, le puedes decir, por ejemplo, me gustaría que cuando te hable de mis problemas, que cuando te hable de mis sentimientos, me mires a los ojos y no te ocupes ni del celular, ni del televisor, ni de mirar otras cosas. Es una forma de poder ser concretos con lo que estamos esperando de la otra persona. Igual un hijo puede decirle uno, quiero que cuando llegues del colegio te pongas a hacer tus tareas, te pongas a hacer esto. Hay que tener mucho cuidado con los adolescentes porque los adolescentes no reciben más, no atienden más de una orden. Si les das muchas órdenes, lo más seguro es que hagan solamente una, ¿sí? Cuarto, tener una comunicación no verbal adecuada. Recordemos que nuestros gestos, los movimientos de nuestras manos, la forma como nos paramos, eso muestra muchísimo más a veces que lo que decimos. Controlar los impulsos, ser persistente. Uno de los principales beneficios de ser asertivo es que te ayuda a tener más confianza en ti misma. Obtienes la mejor comprensión de quién eres y del valor que te da. Algunas barreras que pueden impedir que haya una comunicación asertiva son mensajes confusos, donde no hay claridad, donde no hay orden, donde no hay precisión. Barreras físicas, el lenguaje no verbal inadecuado, no mirar a los ojos mientras te hablan, usar el celular. Ser inoportuno, debemos buscar el momento apropiado para tener la conversación. Falta de empatía, el silencio, distraerse durante la conversación, juzgar y querer imponer nuestras propias ideas, rechazar y no validar lo que la otra persona está diciendo. El objetivo o la meta que nos debemos trazar con esta habilidad es lograr una comunicación fluida, adecuada y coherente con los demás, respetando sus intereses y derechos. Esto, el beneficio que nos va a traer es lograr nuestras metas y eliminar esa ansiedad que nos produce cuando tenemos una mala comunicación. No sé si aquí alguien puede decir, no, cuando yo grito a mí me encanta, me siento divinamente. Yo por lo menos no, conmigo no pasa. Ser asertivas nos lleva a tener relaciones más íntimas y significativas y a adaptarnos mejor en medio de la sociedad. Quiero concluir con una cita bíblica que es Santiago 1, 19 al 20 y dice, esta es la nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser hablar y lentos para enojarse, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando hablamos mucho y escuchamos poco, comunicamos a las personas que nos están oyendo que pensamos que nuestras ideas son más importantes que las de ellos. Aquí Santiago nos aconseja que en nuestra interacción con otras personas debemos aprender a escuchar atentamente.
así como debemos aprender a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones de manera asertiva. También debemos hacer que la persona que nos está oyendo, que la persona con la que estamos hablando, sienta que sus sentimientos, que sus pensamientos, que sus puntos de vista son también importantes para nosotros. El versículo 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No debemos enojarnos porque no ganemos una discusión o porque por esta razón nos sentimos ofendidos y abandonados. El egoísmo no es lo que nos ayuda. Entonces, mi invitación es a que busques cuál es tu manera de comunicarte y empieces a trabajar en ella. Si si eres pasiva, eres agresiva, gloria a Dios si eres asertiva, pero si no, es una habilidad que se aprende. Entonces te invito a que trabajes en eso y puedas lograr lo que Dios quiere que tú logres en esta área. Bueno, Patricia, muchas gracias, la verdad, muy oportuno lo que nos dijiste.